Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. En este nuevo vídeo voy a ampliar mi exposición sobre la gran falacia de la curvatura terrestre, debido a que en mi anterior vídeo hubo seres humanos que pretendieron refutar mis argumentos basándose en que el modelo de la Tierra que yo estaba dando como esfera perfecta no era correcto, debido a que la Tierra es un elipsoide o un geoide en su defecto. Vale. Ahora os voy a mostrar una serie de imágenes para ir tratando de explicar o de aclarar estos conceptos. En esta imagen que veis en la pantalla se muestran los tres modelos. En azul figura la esfera perfecta, en rojo el elipsoide de referencia y en su interior el geoide. En esta zona que veis en blanco entre el elipsoide y el geoide se encuentra una zona que se determina altura o la corrección geoidal. Digamos que es la ondulación del geoide que con respecto al elipsoide de referencia genera una diferencia, una altura. Bien, antes de continuar, quiero hacer un inciso sobre que las imágenes dadas por las expediciones de Apolo y por la NASA sobre la Tierra son una esfera perfecta. Aquí veis como esta imagen, yo en el AutoCAD he buscado su punto central y he trazado un radio por el cual he visto que, y podéis ver que en rojo figura que es una esfera perfecta. Pero no solo las imágenes supuestamente de la Tierra de la NASA certifican que la Tierra es una esfera perfecta y no un geoide, sino también otros modelos o programas como Google Earth. Pero también lo veremos que Stellarium y almanaques náuticos consideran para los resultados de sus fórmulas o de sus ecuaciones astronómicas un modelo de Tierra como una esfera perfecta. Y en adelante en el vídeo lo iré aclarando este concepto. Bien, ahora voy a explicar qué es la corrección del geoide o cómo se calcula la ondulación del geoide. En esta imagen que muestro a continuación figura la fórmula de Brum por la cual se puede realizar el cálculo de la ondulación geoidal. Dice, la ondulación geoidal n, o la diferencia en la altura del geoide con respecto al elipsoide de referencia, puede ser calculada por la fórmula de Brum, donde GO es el valor de la gravedad en el elipsoide de referencia y UO es el potencial gravitatorio en el punto central O, ubicado a nivel del mar. Para comprender esto de una mejor manera, en esta otra imagen veis como la línea roja muestra el horizonte del elipsoide de referencia y la línea azul el horizonte del modelo del geoide. N es la diferencia o la altura existente entre ambos. Para que se entienda mejor, el elipsoide de referencia es un modelo de referencia geométrico, mientras que el geoide o esa línea es una línea de referencia física. Aquí aparecen otros dos conceptos que son n y n', que están relacionados con la dirección de la línea vertical de los puntos gravitacionales P y N, puesto que se dan en un punto concreto con una gravedad similar al efecto que produce una plomada. Bien, ahora os voy a mostrar este PDF que podéis descargar en la página web del Instituto Geográfico Nacional. En la parte superior podéis ver el título. ¿Vale? Y es muy interesante porque habla de conceptos como los que yo estoy exponiendo ahora mismo. Bien, en su página 5, figura 3, hay una imagen que la estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde se muestra en una escala de colores las diferencias de altura entre el elipsoide de referencia actual, que es el WGS 84, y el supuesto geoide. Para la zona en la que se trata, que es la recta entre Barcelona y la isla de Mallorca, donde fue tomada la fotografía desde el observatorio Fabra,
es una zona que está pintada aquí en verde y veis que la ondulación media es de unos 50 metros. Bien. He de decir que el elipsoide de referencia como tal ha habido muchos. En la página web del IERS, International Earth Rotation and Reference System Service, podéis descargar un PDF, que es este que está aquí, en el cual se muestran los diferentes modelos de elipsoide de referencia existentes hasta día de hoy. El más moderno es el WGS84, pero antes que él estuvo el WGS72, el SA69, el NWL9D, etc. Y todos ellos dan un radio ecuatorial de 6.378 kilómetros. La diferencia estriba en estos decimales que se cuentan en metros y en centímetros. Por lo tanto, las diferencias a priori entre el radio ecuatorial de mi anterior vídeo dado por HIFOR y en los que se basa el sistema de referencia geodésico ED50 y ETRS89, como veis, apenas estriba en 10 kilómetros de diferencia. Vale. Ahora, una vez visto esto, vamos a ir a lo siguiente. Si yo voy a la página del Observatorio Fabra en Wikipedia, veo que la latitud del Observatorio Fabra es 41,2506. Bien, pues en esta página web vamos a calcular el radio de la Tierra según la latitud del Observatorio Fabra y para el modelo del elipsoide de referencia WGS84. Si le damos a calcular, estamos viendo que el radio ecuatorial para esa latitud, considerando el elipsoide de referencia, es de 6.368, donde vemos nuevamente que hay una diferencia de apenas 10 kilómetros en la distancia del radio ecuatorial con respecto a mi vídeo anterior, que es el radio dado por HIFOR. Vale. Ahora, sí, vamos al Instituto Geográfico Nacional. Aquí, en la parte Programa de Aplicaciones Geodésicas, vamos a coger la transformación del datum, esta opción. ¿Para qué? Para que configurando como sistema de referencia ETRS89 y coordenadas geográficas, modo de trabajo entrada manual, metiendo la latitud del Observatorio Fabra, vamos a calcular ahora la ondulación geoidal. Vamos a hacer la corrección del elipsoide con respecto al geoide. Lo calcula y en la parte de abajo vemos que el valor n, o dado por la fórmula de Brum, es de 48,04 metros. Y a su vez aquí aparecen dos parámetros que son referentes a n y a n', según vimos en una figura también anterior, que son directamente relacionadas con la línea vertical del punto gravitacional donde se está queriendo hacer la medición. Por lo tanto, ahora tenemos que, según la calculadora y según el Instituto Geográfico Nacional, en un simulador de curvatura tendríamos que aplicar una diferencia de 10 kilómetros en el radio ecuatorial y de 50 metros en la caída de curvatura. Pero fijaros en lo siguiente. Estamos en el Observatorio Fabra, 415 metros sobre el nivel del mar. El elemento que vamos a fotografiar está a 200 kilómetros de distancia, por lo que el punto de tangencia del observador intersecciona en el horizonte con el mar a 72 kilómetros. No obstante, la caída de curvatura que existe sería H1 igual a 1,27. Creo que no merece la pena, que es absurdo, incoherente y que no tiene fundamento considerar aquí la corrección del geoide o la altura de diferencia existente entre el elipsoide y el geoide de 50 metros, porque bajo ningún concepto, quitándole a la caída de curvatura de 1.271 metros 50 metros, se puede considerar que la isla de Mallorca puede aparecer en el horizonte. Es imposible, es imposible. Y si queremos añadir la diferencia de esos 10 kilómetros, en el cálculo del radio ecuatorial sucedería lo mismo. Es imposible que la isla de Mallorca pueda ser vista en el horizonte. ¿Vale? Bueno, no obstante, en el vídeo anterior, asimismo hubo seres humanos que argumentaron que yo no había considerado la refracción atmosférica o la refracción astronómica en la observación. Bueno,
La refracción atmosférica es mayormente visible en los crepúsculos o en los ortos. La imagen que se tomó desde el Observatorio Fabra de la isla de Mallorca muestra cómo el Sol está amaneciendo y ilumina levemente la parte este de la isla, mientras que su parte oeste, que es la que se ve desde Barcelona, queda en penumbra. Bien, bajo ningún concepto los primeros rayos del Sol en su orto pueden incidir en un elemento como la isla, que no emite luz propia, para hacer que se eleve 1,27 kilómetros menos la altura por la colección geoidal para que aparezca en el horizonte. Este efecto mayormente se da sobre astros en el mar que tienen o emiten luz propia, como la luna, el sol o las estrellas, pero no un elemento que no emite luz, sino que recepciona o recibe la luz como la isla. La refracción de la luz, la refracción atmosférica se relaciona directamente también con el efecto de la Fata Morgana, conocido como el efecto visual por el que un elemento ya sobre el horizonte, como un barco visto sobre el horizonte, se eleva sobre el mismo, debido a la presión atmosférica, a la temperatura ambiental, a la humedad y a una serie de factores físicos. Pero se ha de considerar que la isla de Mallorca no está o no figuraría teóricamente sobre el horizonte, puesto que se encuentra por debajo del horizonte en lo que se denomina como la parte oculta de la curvatura terrestre. Por lo tanto, es imposible que el efecto de Fata Morgana lo eleve hasta el horizonte, cuando el efecto de Fata Morgana es exclusivamente para elementos que ya figuran en el horizonte. Para tratar de argumentar esto ya solamente queda el último de los cartuchos, y ese es el looming, que es un efecto que en lengua castellana se encuentra muy poco en la red acerca de él, pero que en lengua inglesa podéis buscarlo con 2 O's, por el cual supuestamente es un efecto que hace que un elemento que está por debajo de la línea del horizonte, digamos en la parte oculta de la curvatura terrestre, puede elevarse toda la caída de curvatura y elevarse hasta la línea del horizonte. Es decir, que bueno, es como salvar lo que es insalvable, ¿no? Es como bueno, no tiene fundamento científico y no se basa en hechos empíricos y demostrables. Entonces, finalmente, ahora lo que voy a explicaros es por qué en mi anterior vídeo me basé en la esfera perfecta y no tomé el elipsoide o el geoide como elementos para argumentar la inexistencia de la curvatura terrestre. Y es por lo siguiente: en la triangulación de las 3 grandes pirámides de Giza, en Egipto, como muestro en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, así como en el primer vídeo de Escuela del Conocimiento, se muestra cómo aparece el mapa planisferio de la Tierra codificado en la triangulación de las grandes pirámides. Pero lo que quería explicaros es que en esta imagen aparece la supuesta esfera terrestre, ¿vale? Con diferentes circunferencias que se proyectan sobre un plano. La circunferencia central secciona la Tierra por el medio, sería el ecuador. La circunferencia más cercana al plano sería el trópico de Cáncer, puesto que debido a su proyección se encontraría más cerca del centro del planisferio. Y la circunferencia, digamos, por encima del ecuador, esta que está aquí, sería el trópico de Capricornio, que en su proyección se encuentra más alejada del centro del planisferio. ¿Y por qué yo en mi vídeo anterior tomé el radio ecuatorial de una esfera perfecta? Pues porque por la proyección estereográfica de una esfera sobre un plano o de sus circunferencias sobre un plano se genera el planisferio de la Tierra, que aparece codificado en las 3 grandes pirámides de Giza. ¿Y qué pasa si la Tierra fuera un geoide y no una esfera perfecta? Pues que si por ejemplo cogemos el trópico de Cáncer como ejemplo, en el día del solsticio de verano en el hemisferio norte, el Sol se vería realizando su traslación diaria, su periplo diario en 24 horas solares, no sobre una circunferencia perfecta, sino sobre una circunferencia con diferencias debidas a la corrección del geoide. Y esto afecta a 2 partes concretas de la geometría o de las fórmulas astronómicas. Una de ellas es el módulo de velocidad tangencial del Sol, puesto que no sería fijo en su traslación
en esa latitud concreta, sino que se vería sujeto a frenadas y aceleraciones debido a que tendría que solventar las diferencias provocadas por la proyección de la altura o de la corrección geoidal. Pero además, esto también afectaría a la altura aparente del Sol, porque la circunferencia que se proyectara sobre el plano ya no es perfecta, es irregular, y eso hace que tenga zonas más alejadas o más cercanas al centro del planisferio. Y eso haría que el Sol sufriera variaciones en su altura que no serían consecuentes con los que se obtienen en programas como Stellarium o almanaques náuticos, así como calculadoras de la red de Internet. Y me refiero, por ejemplo, para que lo veáis lo que acabo de decir, os voy a enseñar aquí una imagen en la cual aparece el punto geodésico de la Gran Pirámide en el solsticio de verano en el hemisferio norte. Y como cuando el Sol está en su cenit, aquí aparece un ángulo debido a su altura. ¿Sí? Bueno, pues esta altura a lo largo del día estaría viéndose sometida a cambios que no serían correspondientes con los que se dan, como he dicho, en los almanaques náuticos o en Stellarium. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la circunferencia proyectada, debido al geoide, sufre variaciones debido a la ondulación del geoide. ¿Sí? Esto en el volumen 3 de Geometría Sagrada, cuando estudiéis la geometría solar, lo vais a poder ver y entender con más tranquilidad. En esta imagen, pues veis cómo figura la declinación, el ángulo de paralaje, el azimut, etc. Bueno, con esto creo haber aportado suficiente información para que ahora se pueda considerar lo aquí expuesto frente a la supuesta curvatura en la que se cimenta el heliocentrismo. ¿Sí? Y para terminar, quisiera nuevamente invitaros a que adquiráis los libros de mi saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. El último libro, el volumen 4, está actualmente en la editorial. Se titula Disertaciones sobre la Tierra plana, tiempo circular y tiempo lineal. Es un libro inédito, extraordinario, y en él vais a poder estudiar la precesión de los equinoccios y cómo carece de fundamento en la Tierra plana, así como la duración de un año trópico, y cómo el tiempo lineal ha sido un elemento de manipulación, otro elemento más de manipulación sobre el pueblo de la Tierra, y cómo el tiempo circular, el tiempo real o verdadero, aquel que fue impuesto por el creador de leyes, es el único que existe. Termino recordándoos que el conocimiento que reside en Geometría Sagrada de la Gran Pirámide en sus 4 libros es el mismo que los arquitectos de la Gran Pirámide dejaron registrado en la matemática y en la geometría sobre la planicie de Giza. Así pues, os invito a que adquiráis esos libros y que poco a poco vayáis abriendo las puertas al conocimiento antiguo y a la astronomía antigua, a la Tierra plana. Un fuerte abrazo, y si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para que estéis informados de nuevos vídeos, y darle también al like. Y en la descripción pues os dejo enlaces para que podáis comprar los libros en la editorial, así como en otras páginas. Que tengáis un buen día y un fuerte abrazo.